Gracias, profesora. Buenos días, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablarles acerca de los elementos del delito desde una perspectiva legal. Como ya lo sabrán, según el Código Penal Federal, el delito es un acto o omisión que es sancionada penalmente. Esta se divide en dos, elementos positivos y elementos negativos. Yo les voy a hablar acerca de los elementos positivos del delito. Como primer elemento tenemos a la actividad o conducta, que es un hecho material exterior positivo o negativo realizado por el hombre. Este cuenta con tres elementos, los cuales son acto positivo o negativo, el resultado y la relación entre estos dos. Como segundo elemento tenemos a la tipicidad, que es la adecuación de una conducta concreta con la descripción legal. Esta tiene fundamento en el artículo 14 constitucional, en donde se menciona que se debe de aplicar la pena decretada por la ley exactamente aplicable al delito que se cometió. Como tercer elemento tenemos a la antijuridicidad, que es aquel desvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas del derecho en general, es decir, todo lo contrario a derecho. Y en cuarto lugar tenemos a la imputabilidad, que es el conjunto de condiciones mínimas de salud y desarrolladas mentalmente del autor que lo capacitan para poder responder por el mismo acto cometido. Se refiere a que todas las personas son imputables siempre y cuando tengan la mente desarrollada de manera correcta y no tengan ninguna anomalía para, bueno, que los imposibilite para poder cometer o entender el acto ilícito que cometieron. En este elemento existe una figura que se llama liberae in causa, que como su nombre lo dice, te liberas de toda causa del acto que cometiste, siempre y cuando te coloques en situaciones que te conviertan en una persona inimputable para así producir el delito. Por ejemplo, cuando una persona piensa cometer, no sé, homicidio y para darse valor o algo así, toma mucho alcohol, se embriaga y comete el acto. En quinto lugar, tenemos a la culpabilidad, que es un nexo intelectual y emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto. Este consta de dos elementos, el dolo y la culpa, que se los explicarán más adelante. Y existe un tercer elemento que se llama preterintencionalidad. Este no es tomado en cuenta por todos los autores, solo por algunos, y se refiere a que tú planeas cometer un acto y el resultado de este es completamente diferente. Por ejemplo, no sé, estás en una fiesta, sin querer empujas a alguien, pero tú no esperas que le pase nada. Pero esta persona se cae, se golpea en la cabeza y se muere al instante. Y esa no era tu objetivo, pero sucedió. En sexto lugar, tenemos la condición objetiva, que son los requisitos que la ley señala eventualmente para que pueda perseguirse el delito. Estas no son necesariamente obligatorias, por así decirlo, ya que dependen de cada caso, pues son exigencias que establece el juzgador para que la pena se aplique. Y en último lugar, tenemos a la punibilidad, que consiste en el merecimiento de una pena en función de la realización de cierta conducta. Es decir, que un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a una pena y esta debe de ser dependiendo al delito que se cometió. No se te puede aplicar la pena de un homicidio si robaste. Y esto sería todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los aspectos, elementos negativos del delito. Bueno, como primer aspecto tenemos a la ausencia de elementos de la acción. Esto quiere decir que abarca la ausencia de la acción o de la omisión de la misma en la realización de un ilícito. De acuerdo a nuestro
hecho positivo mexicano en el artículo 15 del Código Penal Federal, en su fracción primera, determina como causa la exclusión del delito el hecho que se realice sin intervención de la voluntad a la gente. Esto es la afirmación de que no puede constituir una conducta delictiva cuando no se presenta la voluntad de la gente. Bueno, de acuerdo al artículo 12 del Código Penal del Estado, menciona como causas excluyentes de la incriminación en su fracción el violar la ley penal por fuerza física irresistible o cuando haya ausencia de la voluntad de la gente. Bueno, la ausencia de la acción se puede dar por 4 cosas, ya sea por la vis mayor o fuerza mayor, que es cuando la naturaleza interviene, por ejemplo, un terremoto que tira una casa, un tsunami, algún accidente natural. La segunda sería vis absoluta o fuerza. Esto ya es un poquito más entre personas, cuando hay una reacción de persona entre persona. Como tercero, entraría los movimientos reflejos, que esto hace alusión a los estímulos exteriores. Por ejemplo, una persona que recibe una descarga eléctrica y a causa de esa descarga eléctrica empieza a tener, no sé, tips en la mano y a, por ejemplo, levantar el brazo y a causa de esos tips tira a una persona, eso sería exterior. Otro es el estado de inconsciencia. Esto hace referencia a una persona que comete una acción sin tener conciencia, como dice la palabra. Esto podría ser por que estuviera en un estado de insomnio o estuviera bajo algún narcótico, que estuviera, pues sí, que no tuviera inconsciencia. Bueno, como segundo elemento tenemos a la tipicidad. Es la falta de la conducta al tipo penal. Es importante diferenciar la atipicidad de la falta de tipo, siendo que en el segundo caso no existe descripción de la conducta o hecho en la forma penal. Esto quiere decir que la conducta no se encuentra dentro de ningún tipo penal. Como tercer punto tenemos las causas de justificación. Esta es cuando es un hecho prescindible y falta la antijuricidad. Podemos decir que no hay delito por la existencia de una causa de justificación, es decir, el individuo no ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir a las normas penales. Así, a un hombre ha matado a otro en defensa de su vida, injustificadamente ataca, podría decirse que estará en una causa de justificación, excluyéndose de la antijuricidad en la conducta del homicida. Bueno, esta se puede dar por 2 cosas: legítima defensa, que es al momento de repeler una acción. Por ejemplo, si te están asaltando y tú atacas a tu asaltante, se considera en legítima defensa. Pero hay 4 aspectos importantes que debe de cubrir para que se considere legítima defensa. Uno es que sea real, que sea actual, que sea inminente. Con inminente hace referencia a que no se pueda evitar, y sin derecho. Esto se refiere a que no se provoca. Otro sería el estado de necesidad. Un ejemplo podría ser de que va viajando, bueno, hay personas viajando en un avión y el avión empieza a tener fallas técnicas. Entonces, el copiloto, para poder salvar su vida y la de los demás, toma una decisión apresurada y decide aterrizar en un campo de cosecha. Está afectando al otro, pero es justificante porque es para salvaguardar un bien jurídico que es propio porque él se está salvando y ajeno porque está salvando personas. Ese también tiene que tener ciertas características.
debe de estar en un peligro real, actual e inminente. Como ya hemos mencionado, inminente se refiere a que no se puede evitar. Bueno, como cuarto punto tenemos a la imputabilidad. Esta consiste, es la capacidad de querer y entender. En el campo del derecho penal, querer es estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente, y entender es tener la capacidad mental y la edad de desplegar esa decisión. Bueno, la imputabilidad consiste en la capacidad de querer y entender en un mundo del derecho. Son aquellas causas en las que, si bien el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto del perpetuo. Bueno, para este punto, puede ser, prácticamente consiste en que no tiene la capacidad de discernimiento de intención y libertad. Esto puede ser por tres: psíquica, que es cuando tienen algún retraso, alguna enfermedad ya permanente, por decirlo así; alteración psíquica, que es cuando, cuando tienen como un episodio temporal. Esto podría ser como la esquizofrenia, pero, o sea, que pueden convivir dentro de una sociedad, pero en determinado momento les llegan como de tipo episodios. Otro sería la minoría de edad. Esto es cuando son menores de edad y se considera que no tienen sus plenos legales. Otro punto es la inculpabilidad. Bueno, con la inculpabilidad, de acuerdo al Código Penal del Estado de México, artículo 15, fracción cuarta, esta se presenta al momento de realizar el hecho típico del agente, parezca un trastorno mental o transitorio que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esta sanción, a no ser que el agente hubiese provocado dolosamente o por culpa grave su propio trastorno. En este caso responderá por un hecho cometido, ya sea que se realice la acción o la omisión bajo un error irresistible sobre alguno de los elementos esenciales que la integra en su tipo penal. Bueno, por la inculpabilidad se consideran dos elementos, que es la falta de la voluntad y la falta del hecho. Otro de los elementos negativos son las excusas absolutorias. Según el autor Jiménez de Azúa, dice que son excusas absolutorias las causas que hacen que a un acto típico antijurídico imputable a un autor y culpable no se asocie la pena alguna por razones de utilidad pública. Las excusas absolutorias son aquellas circunstancias específicamente señaladas en la ley y por las cuales no se sanciona a la. Esto se aplica por necesidad, pena, o por sufrir alguna de las consecuencias graves en salud del sujeto activo. Esto puede ser que, no sé, el sujeto que delinquió esté en fase terminal, no sé, tenga alguna enfermedad grave que le imposibilite. Como último punto tenemos a la falta de condición objetiva. Las condiciones objetivas más propias son las presupuestos procesales que muchas veces subordinan la persecución de ciertas figuras del delito. En caso de la ausencia de estas condiciones objetivas, funcionaría como formas atípicas que destruyen la tipicidad. Cuando en la conducta concreta falta la condición objetiva de punibilidad, de esta no se pueda castigar. Bueno, a continuación, les presentará a mi compañera Paola los elementos subjetivos o internos. Buenos días.
Bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos subjetivos o internos. El elemento subjetivo pertenece a la parte psíquica del sujeto activo u de un tercero que realiza la acción y está conformada por el dolo y por la culpa. Nuestro Código Penal del Estado de México y el Código Penal Federal establece que los delitos pueden ser dolosos, culposos, instantáneos, permanentes y continuados. Bueno, primero vamos a hablar de la conducta dolosa. El delito es doloso cuando se obra conociendo los elementos de tipo penal o previniendo como posible el resultado típico, queriendo o aceptando la realización del hecho descrito por la ley. Está formado por dos elementos. Tenemos el intelectivo y el volitivo. El intelectivo, comprende la representación o el conocimiento del hecho, y por otro lado, el volutivo, es la voluntad de ejecutar la acción. Y bueno, para estos elementos presuponen la existencia de un presupuesto legal, el cual va a estar sujeto a una valoración que la realizará el juez que debe aplicar la ley. Pasamos con la conducta culposa. Bueno, antes. Un ejemplo de la conducta dolosa podría ser el homicidio, cuando una persona va y mata a otra persona con todo el daño y toda la intención de quererla afectar. Ahora sí, la conducta culposa. El delito es culposo cuando se produce un resultado típico que pudo proveerse o preverse para evitarlo, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía o podía observarse según las circunstancias y condiciones personales. Los elementos que conforman la conducta culposa es la conducta, puede ser de acción u omisión, y la carencia de cuidado, cautela o precauciones que exigen las leyes. Por ejemplo, un accidente, el resultado previsible y evitable, tipificación del resultado y nexo o realización de la causalidad. Un ejemplo es, como ya no lo habían mencionado, cuando atropellamos a una persona sin querer. Tú no tenías para nada la intención de causarle daño a esa persona. Por otro lado, tenemos el instantáneo. Es instantáneo cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Como su nombre lo dice, es el que tiene la realización en un solo instante. Un ejemplo es cuando hacen anallamiento de morada. Cuando se meten a robar a una casa, solamente van con la intención de robarse las cosas que son de su interés. Así que se llevan las teles, el dinero, relojes y se retiran. Hacen todo en un instante y ya no tienen la intención de volver porque ahí se agota. Por otro lado, tenemos el permanente. Este es todo lo contrario, es permanente cuando la consumación se prolonga al tiempo. Un ejemplo podría ser cuando alguien va al centro comercial y le gusta, no sé, ya sea un traje. Un día se roba el pantalón, el siguiente se roba la camisa, en 2 días regresa por el saco, luego por la corbata. Si se dan cuenta, el delito se prolongó en el tiempo. Otro ejemplo también sería el secuestro, cuando privan de la vida a alguien. El sujeto se lleva a la persona, en una semana pide rescate, en otra semana pide más dinero, en 2 días la entrega. Se prolongó el tiempo. Y tenemos el de continuidad, no, el continuado. Es continuado cuando existe la unidad de propósitos delictivos, pluralidad de conductas e identidad de ofendido y se viola el mismo precepto legal. Un ejemplo podría ser cuando roban un banco. Haz de cuenta que va una persona, avienta una bomba y entra y se roba el dinero. Aquí, como nos mencionas, es una persona comete varios delitos de semejante naturaleza en un mismo periodo de tiempo. Estará cometiendo un delito continuado, ya que aquí el ladrón asaltó el banco, tuvo aportación ilegal de armas, más los daños causados a los heridos que se encontraban dentro del banco. Cometió varios delitos. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Chicos, ¿alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas. Con eso damos por concluida nuestra exposición. Ok, chicos. Es importante que en este equipo aprendamos a diferenciar el dolo y la culpa.
Los demás elementos no voy a hacer hincapié en ellos. ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando las siguientes clases. Estos son los principales elementos subjetivos, es el dolo y la culpa, porque son acciones que a su vez no podemos comprobar. Es decir, cuando yo actúo con dolo es porque yo tengo la intencionalidad de hacerlo y de las cosas, pero el juzgador no puede comprobar que yo organicé un secuestro desde hace un mes y que yo lo fui planeando y fui realizando las cosas, pero hay cosas que no se pueden comprobar. Entonces, por eso son subjetivos, que a su vez componen los elementos del delito. Es importante que diferenciemos el dolo y la culpa. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, ahora yo les hago una pregunta antes de que terminemos la sesión. ¿Podría, de acuerdo a esto que sus compañeras nos acaban de explicar, podría decirse que la prostitución es un delito? Cuando soy Janito, buenos días, profesor. Buenos días. En este caso, dependiendo, porque por ejemplo, cuando dicen que es la trata de blancas, ahí es cuando se comete el delito, pero cuando la persona trabaja, ahora sí como dicen, ¿verdad? Por su cuenta y la tipifican como una sexo servidora, creo que ahí no existiría ningún delito. Esa es mi apreciación. Ok, ¿alguien más? Yo creo, maestra, que tal vez es como una laguna porque, pues, en realidad sí tendría que ser un delito, más sin en cambio tiene como ciertas características o circunstancias que no se sabe. Por ejemplo, puede venir de trata de personas, no sé, creo que, no sé, es una pregunta capciosa. Bueno, hola profesora, yo considero que depende también de la situación, porque como por ejemplo algunas chicas, de lo que se ha informado, por lo general consumen drogas y aparte como que no es como tal la prostitución, sino las demás vertientes por la necesidad que, que tienen. Hay algunas chicas que se drogan y eso ya va a ir a otro ámbito. Yo siento que más por nada la necesidad hace que también llegue a esos extremos. Ok, ¿y alguien más? Sí, buenos días, maestra. Buenos días. Primero tendríamos que checarlo si está tipificado en el Código Penal. Ajá. Y obviamente sabemos que los tales padrotes enganchan o a manera de mentiras a las mujeres para que se prostituyan sin consentimiento. Porque sí he leído de que a veces son como secuestradas y las ponen a trabajar sin su consentimiento y obviamente están amenazadas de que si se salen del grupo, pues las matan o a su familia les hacen algo. Ok, gracias, Irving. María, adelante. Hola, buenos días, profesora. Yo considero que la prostitución no es un delito porque se supone que, bueno, lo están haciendo con voluntad propia. Lo que sí considero un delito, y como bien lo mencionan los otros compañeros, es la trata de blancas. Eso sí es un delito porque, como lo mencionan los padrotes y esas personas, obligan a las mujeres a prostituirse. Pero como tal, la prostitución, yo considero que no es un delito. Ok, gracias. Daniela. Buen día, maestra. Así como lo mencionan mis compañeros, o sea,
el delito se da cuando una persona ajena de la voluntad de una persona, pues la prostituye, ¿no? Bueno, estaba leyendo ahorita que en el Código Penal, en el artículo 179, nos habla un poco de la prostitución, que el delito se da en el que promueve o favorece la prostitución de otra persona. O sea, que la reprime y que en contra de su voluntad lo hace. Ok, listo, chicos. Todas sus opiniones son respetables, pero ojo cuando contestamos, ¿sale? Durante las clases les voy a ir haciendo preguntas de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una audiencia, el juez te va a preguntar, a ver, abogado, ¿su cliente lo hizo o no lo hizo? Entonces tú no puedes decir, sí lo hizo, pero poco, porque él estaba así y realizó las cosas de esta manera. No, el abogado te va a decir, abogado, contesta sí o no. No podemos ser sí, pero poquito. Sí en algunas veces, ¿sale? Esto es para que nosotros vayamos mejorando nuestra forma de argumentación. Es respetable lo que ustedes comentaron, pero mi pregunta fue, ¿la prostitución es un delito, sí o no? ¿Sale? Pero ustedes me fueron diciendo, en un principio se guiaron por la trata de blancas, cuando mi pregunta no fue trata de blancas, ¿sale? Estuvieron bien en sus respuestas respecto a que la prostitución, si yo lo hago porque yo quiero, porque esa es mi forma de vivir, ese es mi trabajo con el cual yo mantengo a mi familia, no es un delito. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo bajo mi voluntad, nadie me está obligando. Y la persona que me está contratando no le estoy causando ningún daño, no lo estoy afectando. Al contrario, él me está pagando por un servicio. Sin embargo, como ustedes lo comentaron, cuando me están a mí obligando a trabajar en eso, ahí ya es un delito, pero no como tal la prostitución, sino la obligación que me están haciendo a mí, las amenazas que me están haciendo. Ahí ya sería considerado un delito. Como tal, en el Código Penal no lo vamos a encontrar como un delito directamente. Lo vamos a encontrar que tienen algunas sanciones administrativas. ¿Por qué? Porque el que yo me pare en una esquina a ofrecer los servicios, sea por mi voluntad, habrá personas que no les guste y que les cause conflicto. Entonces estas personas podrán ir y decir en el MPS que esa señora está parada en la esquina y nada más está violentando la sociedad porque lo están sacando, X, Y, Z, lo que quiera decir la gente de que los estoy molestando visualmente, no está como tal un delito, simplemente me van a hacer un llamado de una sanción administrativa. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. No, ¿No? Si yo No, realizo profesora. la prostitución porque yo quiero, porque es mi forma de vivir, es mi trabajo en ese momento, yo estaría actuando o estaría haciendo una acción con dolo o con culpa, o no estarían interviniendo esos dos conceptos. No intervienen, ¿no sé? A ustedes, a ver, contéstenme, ¿sí o no y por qué? Según yo no intervienen porque no es como que hubiese causar un daño a un tercero. Ok. ¿Alguien más, chicos? Maestra, y bueno, yo pienso que si en dado caso sí, sería dolo porque tengo toda la intención de hacerlo y se lo estoy haciendo. Así. Pero yo no, pero o sea, la persona. Ajá. ¿Alguien más, chicos? Bueno, de acuerdo a lo que comentaba la compañera del artículo 187, nos dice que el que favorezca, no el que lo haga como tal. O sea, en este caso la persona se comentó que era por una necesidad. Digo, tendremos que comprobar, ¿verdad? Pero en ese sentido creo que no existe
ninguna de las causas para que sea tipificada como un delito. Exacto. El que yo lo haga porque yo quiero, sin que nadie me obligue y porque sea mi forma de trabajo, no estoy actuando ni con dolo ni con culpa, porque no estoy haciendo ningún delito. A diferencia de que si existiera un padrote que me está obligando y que aparte me dice que le dé su cuota y etcétera, etcétera, ahí estaría actuando con dolo o con culpa, ¿y quién es el que estaría actuando con esos conceptos? Lo que pasa que allí en ese caso el padrote como unge e induce, entonces ahí es cuando ya se encuentra el delito, porque está en contra de la voluntad de la persona que actúa. Ok, ¿y quién es entonces el que actuaría con dolo y con culpa? ¿El padrote o la persona que se está prostituyendo? El padrote, porque es el que trafica con El la padrote. persona. Exacto. Entonces, de acuerdo a esto, ¿ya quedó claro este concepto de dolo y de culpa? Sí, profesora. Bueno, voy a comentar algo acerca de una cultura general, dicen, ¿verdad? Ajá, adelante, Alejandro. Los padrotes han existido de toda la vida. Por ejemplo, ahorita hay un estado en Tlaxcala, bueno, más bien el estado de Tlaxcala, en un pueblito, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ellos hasta hacen, pues yo le llamo así como tributo, ¿no? Y competencia para ver quién es el mejor y quién es el que capta más personas. Pero hay ocasiones, como bien dice, la necesidad de las mujeres en ese estado también nos ha inducido a que ellos tomen una decisión, digo, de manera voluntaria, porque en este sentido también hay de las dos, ¿no? Que por las necesidades que tienen dentro de su familia, su círculo familiar, las induce y se hace ya una tradición, ya no como un delito, sino como una tradición que en el pueblo, tanto mujeres hasta adoptan de que a ver quién es el mejor padrote, ¿verdad? Exacto. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Sí, maestra, la prostitución se persigue de oficio o por denuncia. Es que ahí va a depender. Todo depende de la situación o de cómo se esté realizando la acción. Cuando yo estoy, una es cuando yo estoy trabajando por necesidad, porque pues ese es mi trabajo, para mí es algo normal, y otra es cuando alguien me está obligando, ¿sale? Entonces ahí estarían las dos diferencias. De acuerdo a la primera acción, ¿cuál ustedes creen? ¿Será por oficio o por querella? Cuando yo lo hago por necesidad. ¿Oficio? Y cuando yo lo hago porque me están obligando. Por necesidad, ¿no? Digo, no. Sí. Denuncia. ¿Alguien más, chicos? Cuando yo lo hago porque me están obligando. Maestra, ¿me podría decir otra vez cómo funciona la querella? Ok, vamos a estas situaciones. Existen dos formas de perseguir un delito. La querella y por denuncia. La querella es cuando estoy informando yo a las autoridades de que se está cometiendo un delito y no es necesario que vaya directamente la víctima, pero sí en un cierto momento la víctima va a tener que ratificar esa acción o que se está cometiendo. No sé si ya queda claro. Sí, maestra, ya la entendí. Entonces, de acuerdo a eso, cuando me están obligando, ¿cómo, por qué se persigue? Por querella. Ok.
No sé si ya queda claro, me parece que era Irving el que estaba preguntando. No, fue Valeria. Ah, ok. Gracias. Fui yo, maestra. Carreto. Ok, listo. ¿Dudas, chicos? Al parecer, no, mis. No, Yo ok. creo que planteando así casos aprendemos más. Ok. De todas maneras, la siguiente clase vamos a seguir trabajando, ¿sale? Un favorzote, ya descargué mi lista, pero ahora enciendan sus cámaras para que yo pueda tomar la captura de pantalla y quede como evidencia de la clase de hoy, ¿sale? Listo, chicos, gracias. Entonces, si no hay dudas sobre el trabajo. Yo, ¿No? maestra, Ajá, dime. soy del equipo, ¿tenemos que enviarle las diapositivas y el trabajo escrito a usted o cómo funciona? No hay trabajo escrito, solamente son las diapositivas, ¿sale? Y las diapositivas las van a publicar o las van a subir en la plataforma de Teams para que las puedan ver todos, ¿sale? Ah, ok, sí, gracias. Ok, entonces los veo la próxima clase. Hasta luego. Bye, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Eh, Hasta luego, profesora, profesora. oye, Llanito,